Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Este es un negocio particular, es la única empresa de esta naturaleza en el estado y en el país, perdón, en esta magnitud. Y obviamente en la primera reunión de directorio que tuvimos, había muchas consultas e interrogantes. Se trató de entrar en mayores detalles debido a la longitud del tiempo que es disponible. Lo que se decidió es que se remitan aclaraciones adicionales que ya habían sido presentadas a los equipos técnicos, pero el directorio quería personalmente recibirlas en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros preveíamos que en el año 2023 íbamos a tener una caída con respecto al 2022 en la facturación? ¿No? Y eso lo explicamos, pero lo vamos a presentar con mayor documentación. Porque en el 2023 se prevé que el problema Rusia-Ucrania se resuelva. Y eso va a hacer que el mercado caiga. Y al caer, nuestros ingresos van a verse afectados. Segundo, habían ciertas malas lecturas, como la reparación de un buque que estamos haciendo, que lo ponían ellos, lo habían leído en algún momento en 25 millones de dólares, cifra que no tenía sentido porque eso cuesta un buque nuevo. Nuestro valor real es 1.400.000 en esa reparación, pero teníamos que documentarlo como lo habían requerido. Y finalmente, justo una semana antes de esa reunión de directorio, tuvimos una reunión conjunta con Petroecuador y el señor presidente del directorio, para tratar el tema de la importación, el transporte a derivados que se importan. Tenemos, de hecho, una demanda conjunta por una empresa intermediaria, y esa demanda es una acción de protección que, de tener paso, generaría para nosotros una reducción de los ingresos por 188 millones de dólares. Entonces, por la magnitud del problema, han pedido mayores ampliaciones, inclusive nosotros pedimos una consulta a la Procuraduría, porque esta empresa, Tartán Oil se llama, asume o presume que ellos pueden ingresar con buques libremente al país. Entonces, la ley no lo establece de esa manera. Entonces queríamos tener una posición conjunta. Un poco de la extensión que tiene que hacer la aclaración. Sí, el tema es cifras, pero en general le puedo decir, somos la empresa de mayor rendimiento de todas las empresas públicas. Nuestros indicadores son los mejores de la historia. Usted dice, y corrijo su nombre porque dije Gonzalo, usted es Osvaldo. Osvaldo, sí, Gonzalo, del colega periodista de Radio EXA. Un saludo a Gonzalo. Que la recibió en la quiebra prácticamente a Sí. Flopec. Así ¿Con es. qué número lo recibió y cómo está en este momento? Nosotros recibimos la empresa con 66 millones de pérdida en el segmento de transporte de derivados, que habían sido registrados en una empresa panameña que es de propiedad de Flopec. Es decir, esa contabilidad estaba diluida en el resto de la contabilidad de la empresa. Teníamos 30 millones por deuda que pagar en el mes de junio del 2022, y el excedente para cubrir esa deuda era apenas de 4 millones en febrero 28. Con respecto a las pérdidas de Panamá, no había ningún plan. Y con respecto a una serie de correctivos adicionales que recomendó la Contraloría General del Estado, no habían con los correctivos implementados. Y el principal correctivo era revisar el valor de los fletes que nosotros cobramos, que habían sido reducidos ex profeso, ¿no? Y eso lo dice el informe de la Contraloría. En el tema del informe anticorrupción presentado por el exsecretario Verde Soto, hay algunas cosas que se hablan de Flopec, sobre todo lo que tiene que ver con el alquiler de buques. Primero, habla de la flota, y parece que hay alguna imprecisión en el tema de la flota, porque el informe dice que ustedes tienen 12 buques de carga y solamente 2 de propiedad de Flopec. Exactamente. No, eso está inexacto. Ajá. Nosotros operamos 50 buques. 6 son de propiedad absoluta, 5 son de propiedad compartida con una empresa griega, tenemos en el exterior, y 39 son alquilados, total 50. Porque esa imprecisión, no sé, creo que de las cosas más fáciles que se tienen que hacer es preguntar qué se tiene. O sea, a mí me gusta siempre hablar con cifras. Ajá. Las cifras son incontrastables. De hecho, nosotros... Exactamente, un tema de cifras absolutamente numérico. Para evitar justamente imprecisiones, nosotros inclusive emitimos estados financieros mensuales. Creo que somos la única empresa del Estado que emite estados financieros mensuales y tiene estados financieros auditados internacionalmente.
Por lo tanto, cualquier duda podría ser aclarada muy fácilmente. La Secretaría Anticorrupción en su informe preliminar también habla de un conflicto interempresarial y se refiere básicamente al tema tarifario entre Petroecuador y Flopec. Es correcto. A partir de más o menos octubre del año pasado, decidimos trabajar conjuntamente con Petroecuador en una estrategia común, porque el negocio petrolero del país no es solamente el precio al que Petroecuador vende el barril, es también el precio al que Flopec transporta ese barril. Entonces, la suma de los dos elementos es el que le genera el ingreso al Estado. En este año, Flopec facturó 960 millones de dólares que están en las arcas del Estado, pero el año anterior facturó 543. Las utilidades del año anterior fueron del 2021, perdón, 13 millones, y las del 2022, 180.7 millones, que están en las cuentas del Ministerio de Finanzas o las cuentas del Estado. Antes, ¿dónde estaban? En los bolsillos privados, de intermediarios. Por eso es que es obvio que la situación de Flopec era causada por un mal manejo del valor de los fletes. Por eso es que se reducían las utilidades. El valor de los fletes, que dice el informe, $30,000 por día frente a ofertas que no superan los 2/3 de ese valor. Le corrijo, ese es el valor del alquiler de barcos. El valor del flete es el valor que pone Flopec cuando arrienda un transporte a una empresa intermediaria. Ese valor, en su momento, fue observado y la Contraloría estableció mecanismos para recuperar ese dinero y renegociar los valores. Eso se cumplió. De hecho, está el caso del barco Sea Falcon, ¿no? Donde la Contraloría específicamente inclusive indica cuánto tenemos que recuperar, más de $600,000. Nosotros iniciamos la renegociación, se redujo de $30,000 a $19,250 y se obtuvo una reposición de $1,300,000. Es decir, no hay pérdidas ni sobreprecios en el tema. En este momento no. En el tema, en este momento. No. Antes sí había. Claro, hasta que se terminaron todos esos contratos y se resolvieron las recomendaciones. Yo quiero el barco en 30,000, pero recibo 40, o sea, gano 10. Así es. ¿Eso es verdad? No, nosotros ganamos más que 40. En este momento nosotros por un barco de 30,000 estamos ganando aproximadamente $80,000 diarios. ¿Y antes qué pasaba? ¿Se fijaba 40 o se fijaba 35? ¿Esa era la corrupción? Esa era la corrupción. Eso está, esas solicitudes de examen especial. ¿Que estaba involucrando a quién en ese momento? Intermediarios con la administración de la empresa. Esos exámenes especiales han sido requeridos a la Contraloría General del Estado. Entonces, esperemos los resultados. 8:37, estamos conversando con el gerente de Flopec, Osvaldo Rosero. Y ahora hay que preguntarles sobre la situación de esta empresa mixta Amazon Tanker Pool Company, que está en el centro de los cuestionamientos, porque se dice que pues tiene condiciones contractuales que no son favorables para Flopec. Esto además lo dijo el señor vicealmirante Johnny Estupiñán, quien bueno, había alertado sobre esta situación y quizás hay algún ánimo de mantener esta situación desfavorable. ¿Qué nos puede comentar usted? El señor almirante Estupiñán nunca terminó el contrato. Aquí tengo el correo electrónico donde él revoca la terminación. ¿Y por qué lo revoca? Porque el día 25 de enero hay una reunión de directorio de Amazonas Tankers, del holding entre el acuerdo entre las dos empresas, y él firma el estado financiero de Amazonas, donde recibe $22 millones de utilidad neta. Pero no solo eso, en el punto 3 de esa acta, él dice que la razón por la cual los rendimientos de esta asociación no han sido positivos ha sido porque la administración de Flopec redujo los fletes y por tanto puso a la asociación comercial en riesgo financiero. Y no solamente el riesgo financiero era de Amazonas, el otro acuerdo que tenemos, Panamax, estaba en la misma situación. Bien, aquí hay un tema, ayer estaba viendo la posta que sigue con la investigación y la denuncia. Dice, el equipo de investigación de la posta, Anderson Moscano lo posteó ayer, ha documentado cómo Osvaldo Rosero enviaba correos para que pagáramos los buques con $5 millones con sobreprecios, cuando no era funcionario público, es más, tenía impedimento para hacerlo. Y muestra unas cartas, envía una carta suya enviada el 12 de marzo de 2022 al señor Andrés Velázquez Vizcarra. ¿Qué responde usted a esta denuncia? Esa es una denuncia, si la podemos llamar denuncia, tendenciosa y falsa. ¿Por qué? Porque no expone toda la documentación. El día 11 de marzo, yo ya relevé el cargo y entré en el proceso de enrolamiento.
Yo no podía firmar ningún documento. Yo, de hecho, no firmé ningún documento. No di ninguna orden. Los correos previos a esos que se muestran y posteriores se refieren específicamente al cumplimiento de la resolución número 5 del informe de Contraloría del 21 de noviembre, que es firmar el nuevo acuerdo con el dueño del buque Sea Falcon y bajar la tarifa de 30.000 a 19.250. Es decir, jamás pudo haber habido un dolo. Lo que hubo fue un beneficio para el Estado. Y segundo, presentan un archivo de Excel hecho por ellos, donde dicen que hasta el diciembre del 2022 la pérdida es como $5 millones. Señores, el Sea Falcon terminó su contrato en junio del 2022. O sea, ¿por qué presentan? No cuadran las fechas. No cuadran las fechas, no cuadran las cifras. O sea, yo puedo hacer un cuadro de Excel y decir, ahí está una denuncia. O mañana los señores pueden decir que yo soy un reptiliano y tengo que salir a demostrar que no, yo soy un ser humano normal. O sea, hay que tener cierta decencia en cómo se presentan documentos y cómo se presentan cifras. Porque sí queda clarísimo que de todas las empresas públicas, donde yo soy la mejor empresa pública, resulta que yo he hecho una pésima gestión. ¿No le parece extraño? Ahora, usted dice y defiende la gestión que se ha hecho y con cifras habla de que la empresa estaba casi quebrada y ahora tiene un rendimiento importante. El informe de Verde Soto habla de 4 empresas con posibilidad, con hipótesis, porque este es un informe preliminar, donde se habrían producido actos de corrupción. CENEL, SELEC, Petroecuador y Flopec. ¿Por qué tanto señalamiento a Flopec? Es que el informe de la Contraloría sí lo dice y las glosas están emitidas. ¿Cuándo se hizo el informe de Contraloría? El último informe de Contraloría. Ese informe se entregó el 21 de noviembre del 2021. De 2021. Así es. Ok. Llega el nuevo presidente de EMCO, Joaquín Ponce, en diciembre, mediados, y dice que pidió otro informe de Contraloría sobre todas las empresas que están bajo el paraguas de EMCO. 2 empresas. No se ha entregado todavía este informe de Contraloría, me imagino que lo está trabajando. Ya le han solicitado a usted como gerente de Flopec toda la documentación necesaria para el examen que está haciendo Contraloría. ¿Lo está haciendo Contraloría ya? Sí, no solo. Yo he pedido 4 informes de Contraloría. Por ejemplo, el análisis del negocio de derivados, la operación de las empresas en el extranjero, ¿no? Un análisis de mi gestión, ¿no? Y adicionalmente un análisis de cuentas por cobrar, porque ese era otro, había un tema de negligencia. Yo lo he pedido. Ahora, recibí la noticia de que en la evaluación el señor Vélez Soto pedía copias de todos los contratos certificados. Eso lo estamos ya preparando para entregarlo a quien nos dispongan. Yo no tengo problema en mostrar la información. ¿Usted conoció, tuvo algún tipo de relación con Hernán Luque de Caro? Yo no lo conocía hasta el mes de septiembre de 2021, cuando me llamó él como presidente del directorio, porque quería entrevistar a 5 personas que había escogido para este puesto. Yo no acepté la gerencia general porque yo tenía compromisos privados. Posteriormente me pidió que sea asesor del directorio, eso sí lo pude manejar, y ahí es cuando empezamos a enterarnos de una serie de problemas que justamente estaban vinculados con el informe de la Contraloría. ¿Alguna vez el señor Luque le propuso algo indebido a usted? Jamás. ¿Sintió algún tipo de metida de mano extraña del señor Luque en la empresa? Le voy a comentar. Una de las cosas que me pidió el señor Luque cuando en la primera entrevista es cuál era mi opinión del estado de Flopec. Y yo se lo expresé. O sea, esa empresa no está en buena condición financiera, que necesitamos un poco más de detalles del interior. Y cuando lo tuvimos ya, ahí yo le advertí, esta empresa va a ser TAME versión 2. En junio del 2022 nos secuestraban los buques en el exterior porque estaban hipotecados. Si no se pagaba la deuda, no había dinero para pagar, tenía 66 millones de pérdidas en una empresa extranjera que está radicada en Panamá, teníamos el riesgo de que la autoridad panameña tome control de esa empresa. O sea, esa era la situación, el escenario. Entonces, el gerente Estupiñán decía, no, ya estamos trabajando, estamos mejorando, pero ¿y resultados? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Mandó a alguien a Panamá a resolver el problema? No se decía nada, o sea, simplemente esperar a que llegue junio. ¿Y qué iba a pasar? La empresa quebraba, el servicio de transporte marítimo iba a ser entregado a empresas extranjeras. Ese era el resultado. Por eso es que aquí es clarísimo a quién le conviene, ¿no?, que deje de operar Flopec. ¿Por qué se ataca a Flopec cuando es la empresa que históricamente este año ha entregado las mayores utilidades para el Estado? Usted mismo responda a esas 2 preguntas que acaba de hacer. Claro. ¿A quién le conviene y por qué? Aquí tengo una demanda, pues, de una empresa intermediaria, porque con todas las empresas intermediarias nos reunimos, ¿no?
pero esta empresa Tartán Ujú. puso un recurso de amparo en octubre que el juez se lo tiró abajo, exigiendo que ellos podían traer sus buques directamente al Ecuador, ¿no? Y que Flopec no tenía nada que hacer en el transporte de hidrocarburos. Ese juez en Quito le rechazó. Y ahora el 23 de diciembre pusieron un segundo amparo en Esmeraldas. El 7 de febrero tenemos la audiencia y exigen lo mismo, con un error craso, error legal craso. Ellos son intermediarios del petróleo. Los acuerdos comerciales que se hacen y donde se puede respetar el que una empresa extranjera ingrese al país es entre empresas navieras. Ellos no son empresas navieras. Sin embargo, han puesto un recurso de amparo contra Petroecuador y contra Flopec. Todavía está operando en Petroecuador. ¿Qué espera que pase con su cargo? Si soy ratificado, bien. Si no, no hay problema. Yo como usted, o usted, señorita, tengo que trabajar. Yo no tengo fortuna, yo vivo en mi trabajo. Es muy importante para el país el negocio petrolero y hay muchos intereses siempre detrás. El señor presidente de la República y el señor presidente del directorio sabrán evaluar los números, que es a lo que yo me remito. El resto es hablar y hablar. Pero al país le consta que en este momento hay 180 millones en la caja del Estado y no en la caja de intermediarios. Muy bien, le quiero agradecer. Gracias. Gracias por habernos acompañado y bueno, esperaremos el desenlace de esta evaluación que están haciendo. Nos decía hoy el presidente de EMCO, hay 2 gerentes ratificados, el de la empresa de agua y el de SELEC, que fue ratificado anoche. Faltan 10 por ser evaluados, entre ellos Osvaldo Rosero, quien nos ha acompañado hoy, gerente general de la flota petrolera ecuatoriana Flopec. Buenos días. Muchas gracias.